Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. En esta semana de diciembre queremos hacer un programa bien particular, bien especial. Seguramente si habláramos con un adolescente de Estados Unidos y le preguntáramos por George Washington o por Abraham Lincoln, inmediatamente nos diría dónde está el monumento, datos relevantes de su vida. O si también hablamos con un abuelo de Estados Unidos, le preguntamos por los mismos personajes, nos va a decir. Si vamos a Argentina y preguntamos por San Martín, lo mismo, el mismo ejercicio generacional con un adolescente o con un abuelo, seguro nos darían una buena razón sobre la vida de estos personajes y sobre la relevancia de estas personas en la vida de todo un país. Y si vamos también por México, en Europa, bueno, en fin. Pero en Colombia, ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio en Colombia? Incluso con quienes están viendo este programa a través de la televisión por aire o también a través de las redes sociales. Y les dijéramos, bueno, ¿quién es Antonio Nariño? ¿Quién fue Antonio Nariño? ¿Y qué hizo de importante para el país? De pronto uno va a decir, ay, no me hable de eso, no me hable de eso, que esos temas son como medio aburridos. Y lamentablemente lo que ha ido sucediendo desde hace varias décadas para acá es que en nuestro país la historia propia nuestra pareciera cada vez tener menos relevancia. Y normalmente cuando se quiere resaltar, ¿no?, ¿verdad?, la importancia de la historia, dentro de una nación se habla, no, es que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirlas. Esa es una frase que se reitera, pero yo creo que deberíamos pensar en otra cosa, y es que si no conocemos nuestra historia no estamos conociendo nuestras raíces, y cuando no conocemos nuestras raíces es muy fácil que nos muevan de un lugar para otro y que como ciudadanos cualquier poder que quiera operar sobre nosotros nos pueda manipular a su antojo y comodidad. Por eso hemos querido hacer este programa sobre la vida de un personaje de novela, de aventura, de intriga, de traición, de grandeza y de una gran herencia para nuestro país, como lo es y lo será Antonio Nariño. Y para hablar de este personaje, por eso dejamos dentro del programa el interrogante si Antonio Nariño es el gran colombiano de todos los tiempos, lo hacemos en pregunta, pues hemos invitado a una persona que ha explorado y ha investigado desde hace ya varias décadas la vida de Antonio Nariño. Él es escritor, investigador, periodista, historiador y adicionalmente un experto pues en Antonio Nariño y obviamente un personaje admirado por muchos de nosotros acá en el país. Él es Enrique Santos Molano. Bienvenido a nuestro programa, Enrique, un placer tenerte acá. Hola, buenas noches. Pues Enrique, un gusto saludarte y evidentemente hay una cantidad de preguntas que quisiera poder que nos resolvieras durante el lapso del programa, pero básicamente el tiempo nos va a dar, entonces he tratado como de sacar algunos aspectos y también pues sugerencias que nos han enviado a través de redes sociales de aspectos que a las personas les gustaría conocer sobre Antonio Nariño. Quisiera que nos hablaras un poco sobre la bagatela. ¿Qué relevancia puede tener estos escritos que hizo Antonio Nariño dentro de esta publicación? No solamente para el periodismo en Colombia, sino lo que implicó haberse arriesgado a publicar y a cuestionar ese modelo imperante en el instante en que Nariño empezó a hacer estos escritos. Bueno, Antonio Nariño tiene importancia en múltiples aspectos de la vida colombiana. Sobre todo en el periodismo, Nariño fue un periodista por esencia. Él fundó, cuando el terremoto de 1785, junto con José Antonio Ricaurte y Regueiros, el periódico Aviso del Terremoto, que es el primero que se publica en el país. A continuación del Aviso del Terremoto y aprovechando la oportunidad de que les habían facilitado la imprenta de los jesuitas, fundaron la Gaceta de la ciudad de Santa Fe, un periódico que solo alcanzó a circular 3 números de un contenido magistral. El solo prólogo ya define lo que es el periodismo, el prólogo escrito por Nariño, y fue lamentablemente cerrado por orden del virrey Caballero y Góngora, que consideró que el pueblo de Santa Fe, el pueblo de Nuevo Reino de Granada, no estaban capacitados para tener un periódico. La Bagatela se publica ya
posteriormente al 20 de julio de 1810. Nariño lo publica porque ve que la situación se está complicando debido a las múltiples diferencias que existen entre los patriotas. Y porque no está de acuerdo con la constitución que quieren aprobar, que es una constitución de tipo casi colonialista, casi que se mantiene sumisa al dominio de España. Entonces él publica La Bagatela, es el primer periódico político que aparece en el país, y con La Bagatela combate al gobierno de Jorge Tadeo Lozano, que era dirigido en la sombra por el doctor Camilo Torres, y que querían establecer una república de tipo federalista, a la cual Nariño se oponía por considerar que esa era una forma de abrirles el campo a las tropas, a las fuerzas españolas de reconquista que ya se estaban preparando, como él mismo lo advierte en su periódico. Entonces, la importancia... Sí, sí. Bien, entonces, esto es sobre La Bagatela, que como bien lo detallas y quiero resaltarlo. Entonces, primer periódico político de nuestro país publicado con él. Mire, cuando uno lee, por acá tengo cerca tu libro, ahora vamos a poner en la carátula de tu libro, de uno de tus libros, pero particularmente, que es la biografía de Antonio Nariño. Mire, Enrique, hay un episodio que me encantó leerlo y que quiero, por favor, que se lo relates a los televidentes, y es esa parte cuando Antonio Nariño publica Los Derechos del Hombre. Quiero que porfa nos cuentes con ese exquisito detalle de cómo él accede a los derechos del hombre. Segundo, cómo es este rollo de la publicación, entonces, que sí lo publicó, pero que entonces no lo distribuyó, que después recogió todo el material que distribuyó. Bueno, cuéntanos un poco sobre este aspecto anecdótico tan importante, ¿no? Y tan relevante, no solamente para Colombia, sino para toda América Latina, para la traducción al español de los derechos del hombre. Adelante, por favor, Enrique. Bueno, los derechos del hombre aparecieron en Francia en un libro titulado Historia de la Revolución Francesa, que en ese momento estaba en París Francisco de Miranda. Para poder entender todo este entramado de los derechos del hombre, hay que entender la estrecha relación que existía entre Miranda, Nariño y Simón Bolívar. La historia no ha explicado muy bien cuál era el papel de esos tres personajes en ese momento. Miranda es realmente el precursor de la independencia. Es el que comienza la gesta independentista desde muy joven, cuando los patriotas de Caracas lo mandan a tomar instrucción militar en España, para cuando llegue el caso de que sea necesario desarrollar una guerra de independencia. Miranda ya se pasea por toda España, por las cortes, frecuenta es favorito de la reina Catalina de Rusia, Catalina la Grande. Finalmente, después de la Revolución Francesa, él pasa a París, donde lo nombran general de la revolución. Es uno de los generales de la revolución. Ya su importancia era muy reconocida. España lo ha declarado enemigo público número 1 y lo persiguen por todas las cortes de Europa. Pero en Francia en ese momento él se refugia porque los españoles ya no tienen acceso al gobierno francés. Se publica en 1791 la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, y Miranda, que se cartea con frecuencia con Nariño, que están muy estrechamente relacionados en este asunto de la revolución, ve que es de mucho interés la Declaración de los Derechos del Hombre, que está incluida en ese libro, y se lo manda a Nariño. Lo curioso es por medio de quién se lo manda. Para esto hay que explicar que en 1789 la corona española, cuando la Asamblea Nacional Francesa declaró los derechos aprobó los derechos del hombre y del ciudadano, como se llamaban en ese momento, la corona española, el Consejo de Indias, dictaron una resolución por la cual se prohibía
no solamente la lectura de esos derechos, su traducción, su distribución o cualquier contacto con ellos, bajo pena de muerte o de prisión o destierro. Si el que leyera, el que tuviera ese papel en las manos, se hacía delito de un reo de un delito de lesa majestad, de lesa contra la corona española. Entonces lo curioso es que Miranda le manda los derechos del hombre a Nariño por intermedio del virrey José de Espeleta, que era el representante del rey aquí en la Nueva Granada, en el nuevo Reino de Granada, y obviamente era el primero que estaba obligado a respetar esa prohibición. Pero resulta que el virrey Espeleta, como Nariño, ambos eran masones. Y los derechos del hombre obviamente es uno de los logros de la masonería en la Revolución Francesa. El virrey le pasa a Nariño el tomo que le manda Miranda de los derechos del hombre. Nariño lee los derechos, los traduce y los imprime en su imprenta en 1793, el día 15 de diciembre. Estamos en este mes en el que Nariño publicó los derechos del hombre. Esos derechos, Nariño obviamente sabía cuál era la prohibición que había, no fue que alguien le dijo, uy, ese papel es peligroso, no, ella sabía que eso es que publicar ese papel era un delito para la corona española. Entonces, con los masones criollos, que eran bastantes, tomaron los 100 o 200 ejemplares que se imprimieron en la imprenta patriótica, que era de propiedad de Nariño, y se los llevaron y los distribuyeron a lo largo del nuevo Reino de Granada, e incluso salieron también al exterior, a Caracas, a Lima, a Buenos Aires, y los oidores se enteran de la publicación de ese papel porque les llegan noticias de afuera, incluso creo que desde Buenos Aires les comunicaron que había llegado un papel publicado en Santa Fe de Bogotá que se llamaba Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estaba prohibido por la corona española, y comenzaron a investigar quién había sido el que publicó esos derechos. No pudieron dar con el autor porque eso ha sido un secreto absoluto. Los que tenían los derechos del hombre obviamente los guardaban bien guardados, porque cuando los pescaran con ese papel los condenaban a muerte. Claro. Entonces pusieron espías a ver quién había sido el traductor de los derechos del hombre, y como no lograban dar eso con quién era, pero sospechaban que había sido Nariño por rumores que oyeron, pues no tenían ninguna prueba, ni siquiera existía aquí el cuerpo del delito, que era el papel, ¿no? Montaron los oidores una conspiración que se llamaba, que fue conocida como la conspiración de los Pasquines, y metieron a uno de sus espías en el Colegio del Rosario para que se metiera entre los estudiantes y los comprometiera en la conspiración, y les dijera que don Antonio Nariño era el que le había encargado que los coordinara para hacer la conspiración, y escribieron los pasquines y los fijaron en una pared. Obviamente esos pasquines desataron pues un gran escándalo. Los oidores dijeron, estamos en peligro, van a tumbar la monarquía. Y el espía que ellos habían metido en el Colegio de Rosario se presentó a la audiencia y se confesó culpable de haber hecho los pasquines, y dijo que el autor de la conspiración, que el jefe de la conspiración era don Antonio Nariño. Entonces los oidores, con esa declaración, pusieron preso a Nariño y le hicieron un juicio por haber publicado los derechos del hombre. No lograron encontrar un ejemplar de los derechos del hombre. Nariño pues dijo, no, es que yo los quemé porque eso era muy peligroso, y yo no, eso no hay nada. Entonces no pude entrar, pues, pero finalmente dijo, sí, yo los publiqué y sí, yo sí los publiqué. Él reconoció que los había publicado. Entonces le dijeron, bueno, haga su defensa. Entonces él escribió la defensa.
él escribió La defensa de los derechos del hombre, en coordinación con su abogado, que era José Antonio Ricaurte, el doctor José Enrique, Antonio Ricaurte. discúlpame, te interrumpo con algo bien interesante. Es decir, finalmente él sí termina aceptando y dice, bueno, yo lo hice y termina haciendo esa defensa. Bien, entonces termina haciendo esta defensa, pero entonces ahí viene un juicio y después de lo que, cuando uno lee la biografía de Antonio Nariño, algo que es sorprendente es la cantidad de tiempo que pasó en prisión, porque no estamos hablando de un hombre que defendía la libertad, pero que irónicamente, pues eso hizo que gran parte de su vida la tuviera que vivir dentro de una prisión, ¿no? El precio de defender la libertad fue permanecer muchísimos días en prisión. Entonces, viene este proceso, viene el juicio, y después de esto, él termina preso, ¿correcto? ¿Es así? No, él ya estaba preso con el juicio. Ya estaba detenido. Estaba detenido desde la conspiración de los Pasquines, lo detuvieron. El juicio duró como un año y al término del juicio le dijeron, bueno, haga su defensa, porque ellos, los españoles, en eso eran muy legalistas, ¿no? Respetaban el debido proceso. Entonces Nariño escribió su defensa con su abogado, el doctor Ricaurte, y la presentó. Y la respuesta de los oidores es el mejor elogio que se ha hecho de Nariño, ¿no? Porque dicen, esta defensa del señor Nariño es peor que los derechos del hombre, ¿no? Más peligrosa todavía, ¿no? Porque no solamente los defiende, sino que ataca a la monarquía, dice que los conquistadores fueron los salvajes, que los indígenas fueron víctimas de la conquista, que España pues arruinó toda una civilización que existía en América. Y por esa defensa no lo condenaron por los derechos, lo condenaron fue por la defensa, ¿no? Por esa defensa le metieron 10 años de prisión en África y destierro de por vida. Destierro de por vida. Oiga bien eso, o sea, que en este momento alguien le dijera, mire, destierro de por vida. Pero vamos a seguir profundizando en otras anécdotas, Enrique. Ahora vamos a ver cómo después una persona que está detenida y con toda esta cantidad de circunstancias que nos has explicado, termina escapando, termina fugándose. Pero para hablar de este tema lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Estamos hoy en Vida Conciencia conversando sobre Antonio Nariño, tal vez el más grande de todos los colombianos de todos los tiempos. Y para realizarlo, pues estamos acá dialogando con Enrique Santos Molano, historiador, escritor, periodista y adicionalmente quien ha hecho varias publicaciones sobre Antonio Nariño. Sí, les digo, sin temor a equivocarme, la mejor biografía que se ha publicado de Antonio Nariño la escribió el maestro Enrique Santos Molano. Entonces, si tienen curiosidad de profundizar más sobre lo que estamos hablando hoy, pues ese texto que, bueno, ahí les he hecho un chisme, ¿no? Bien complicado de conseguir, sí, esto, porque para encontrarlo me tardó mi buen tiempito, esto tengo que confesarlo. Pero bueno, usted nos ha contado que más adelante va a tener una nueva edición del libro, más adelante conversaremos sobre esto. Entonces estábamos en el punto en que Antonio Nariño traduce los derechos del hombre, va al juicio, va preso, y después de esto, cuéntenos un poco cómo, después de varios años, ¿no?, logra salir de la cárcel. ¿Cómo hace para salir de la cárcel? Como le conté, el virrey era amigo de Nariño, era masón también, y coordinó con La Habana para que cuando Nariño, primero lo llevaban a La Habana y allá lo embarcaban para llevarlo a la prisión de Ceuta, en África. Y en La Habana, el virrey pues impartió instrucciones a los masones de La Habana para que en el barco donde Nariño iba a ir prisionero, no subiera como prisionero, sino como pasajero, ¿no? Entonces, exacto, cuando Nariño sube al barco ya no está preso, ahora es un pasajero que va de viaje a Madrid, ¿no? Entonces llega a Cádiz y en Cádiz pues se despide el capitán, tal, y baja el barco y se va derecho a Madrid por su cuenta, como un viajero corriente. En Madrid lo reciben los masones,
le hace muy buenas amistades allá en Madrid con los masones, está como 6 meses en Madrid hasta que alguien le dice al primer ministro Godoy, dice, por aquí parece que está un señor Nariño que habían puesto preso en la Nueva Granada y anda por ahí como Pedro por su casa. Entonces dan orden de capturarlo y los masones lo sacan de Madrid con un pasaporte a nombre de un señor Palacios y con ese pasaporte viaja a París donde ya está la revolución, ya lleva la revolución más de 2 años. Perdón, lleva la revolución más de 6 años, porque esto ya es en el año 96. Nariño busca a Miranda en París, pero Miranda ya no está en París, está en Londres en ese momento y se reúne con Miranda en Londres, donde consiguen una entrevista con los representantes del primer ministro inglés, que en ese momento me parece que era este famoso, bueno, se me da el nombre ahorita, y les proponen que les faciliten dinero y armas para hacer la revolución a cambio de ciertas concesiones comerciales exclusivas. Pero los ingleses lo que quieren es que ellos queden de reemplazar a España siendo ellos los nuevos amos de la colonia. Entonces, ni Miranda ni Nariño aceptan eso. Y con Pedro Fermín de Vargas se vienen, Nariño, que estaba en Londres, también Pedro Fermín se había fugado de la Nueva Granada mucho antes, y a reunirse con Miranda. Entonces viajan los dos, Pedro Fermín de Vargas y Nariño, y desembarcan en Venezuela, donde deben encontrarse con revolucionarios venezolanos que están preparando también una gran rebelión. El propósito que tienen es juntar a los revolucionarios de Venezuela con los antiguos revolucionarios del común, formar una gran tropa. Nariño calculaba que podrían reunir hasta 70.000 hombres y tomarse a Santa Fe, que no tenía una defensa capaz de resistir un ataque de un número semejante de hombres. Pero desgraciadamente el hervor revolucionario de 1781 ya no estaba, ya la gente con el sacrificio de Galán y con las represalias que hubo, ya estaban muy desanimadas. Nariño no pudo conseguir esa ayuda que necesitaba. Los revolucionarios de Venezuela fueron delatados y los pusieron presos y los fusilaron. Y Nariño se vino para Santa Fe muy enfermo. Y llegó a Santa Fe, estuvo unos días refugiado creo que era en la casa de una de sus cuñadas. Y finalmente, en vista de que estaba en peligro de morir, el sabio Mutis, que era su gran amigo y su médico de cabecera, le dijo, no, mejor entréguese, porque si no usted se va a morir aquí, porque no hay cómo conseguirle medicamentos ni nada de eso. Entonces Nariño se entregó, lo metieron preso y estuvo 6 años preso en esa época, hasta que en 1803 el doctor Mutis, que con el rey Amario Borbón, le dijo, tiene que soltar a Nariño porque está muy enfermo, y si se muere en prisión vamos a tener aquí una revolución, porque aquí la gente quiere mucho a Nariño y están resueltos a armar una gran rebelión si Nariño muere en prisión. El virrey Amar, que era una buena persona, hay que decirlo, dijo sí, lo dejó libre condicionalmente. Un tío de la mujer de Nariño, de Magdalena Ortega, una gran mujer, le regaló una hacienda, que es la hacienda de Montes, que queda hoy en el barrio Montes, que la tienen muy bonita, muy conservada, muy bien conservada. Y ya vivió Nariño unos años, se repuso y volvió a su actividad favorita, que era la de conspirar contra la corona. Entonces se armó, con motivo de la invasión de Napoleón a España y de la caída de los reyes Borbones, y de que España quedó prácticamente sin gobierno. Nariño dijo, pues es el momento que debemos aprovechar para tomarnos nosotros aquí el poder. Y se hizo una conspiración en 1909, pero hubo un delator y volvieron a tomar preso a Nariño y lo mandaron para las mazmorras de Boca Chica en Cartagena.
donde estuvo preso hasta que estalló la revolución del 20 de julio de 1810. Esa revolución se... Perdón, no interrumpo, maestro. Entonces, cuando viene el 20 de julio, Nariño está preso, para que lo tengan claro los televidentes. O sea, mientras acá estaba el hervidero revolucionario, Nariño estaba preso. Ajá, y estaba con uno de sus hijos, ¿verdad? Con Antonio. Estaba con su hijo Antonio, que lo acompañó hasta allá y lo ayudó y lo protegió. Y también lo protegió don Enrique Somollar, un ciudadano de Cartagena muy acaudalado. Un asunto ahí, una lateralidad que me parece interesante resaltar de la vida de Nariño. Dentro de sus hijos estaba Antonio, ¿no? Que lo acompañaba, siempre muy leal, muy fiel. Pero no quería decir que todos sus hijos se identificaran ideológicamente con él. Creo que otro de sus hijos era Gregorio tal vez, pero que estaba como por otro horizonte ideológico, que a veces nos sorprendemos que actualmente en Colombia, de pronto dentro de una misma familia, haya hijos de derecha, otros de izquierda, y uno dice, pero ¿cómo? Si tienen los mismos papás. Entonces, tal vez el dilema de los que vivía Nariño debe ser bien complejo, ¿no? ¿Esto es así? ¿Sí tenía como esa disparidad ideológica entre sus hijos? Sí, suele pasar eso a veces, ¿no? El hijo mayor de Antonio Nariño, Gregorio, no era patriota, era realista, y lo mismo que su hija Benedicta, creo que era que se llamaba, su hermana Benedicta, era también realista. Y Gregorio, pues francamente dijo, yo soy realista, yo apoyo a la corona, yo no. Y los patriotas en 1810, cuando Nariño ya era presidente y su hijo le hacía oposición, le dijeron, bueno, pues cállelo, porque ¿cómo así que su propio hijo está atacándolo? ¿No? Entonces Nariño le respondió, mire, yo he pasado varios años en prisión defendiendo la libertad de expresión, ahora no le voy a tapar la boca a mi hijo porque no está de acuerdo conmigo, ¿no? Eso es una de consecuencia y de... No, sí, ahí está otra de los aspectos anecdóticos de la vida de Nariño. Bueno, entonces, después Nariño regresa a Bogotá, queda en libertad y ahí vienen varios episodios, pero hay algo que está lleno literalmente de aventura, traiciones, pasiones, odios, amores, y que invitaría a los televidentes a que lo exploraran, y es todo lo relacionado con la campaña al sur. Yo sé que me estoy saltando varios fragmentos de la vida de Nariño, pero es que esto particularmente me parece que está lleno de espectacularidad. Y hay algunos aspectos, Enrique, que me gustaría que les contáramos a los televidentes. Quiero referirme a un par de esas batallas. Tengo el recuerdo de una traición que vive Nariño, en una de esas batallas, si no estoy mal, es en la de Ventaquemada, que va adelante Ricaurte, y Ricaurte, prefiero que me lo cuentes tú, pero sí creo que es Ventaquemada, tiene un gesto ahí que genera algo de traición. Claro, después Ricaurte termina en San Mateo, en átomos volando, como nos lo cuenta el himno, pero cuéntanos un poco qué fue lo que pasó ahí, en eso, cuando inicia la campaña del sur y viene la primera traición. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, esto era un problema que creo que es de ahora también, que es un problema de tierras, ¿no? Antonio Nariño era muy amigo del Marqués de San Jorge, que era dueño de prácticamente casi toda la sabana de Bogotá, pero el Marqués de San Jorge era partidario de la independencia y incluso estuvo dispuesto a sacrificar toda su fortuna para entregarle a la causa de la independencia. Sus hijos tuvo 9 hijos y una de sus hijas es la mamá de Antonio Ricaurte. Por supuesto había una gran amistad entre ellas y Nariño tenía mucha confianza en Antonio Ricaurte, que era nieto del Marqués de San Jorge. Y lo incorpora en su ejército cuando viene la guerra civil de 1812-13, que los partidarios de Camilo Torres, que todos eran terratenientes, se declaran en contra de Antonio Nariño, que había propuesto una reforma agraria y que las tierras de los encomenderos fueran repartidas entre los campesinos y los indígenas, que eran sus
sus legítimos propietarios. Eso obviamente puso frenéticos a los dueños de las tierras, a supuestos patriotas que seguían a Camilo Torres. Antonio Ricaurte, que se suponía que iba a ser heredero de parte de la sabana de Bogotá, de las tierras del Marqués de San Jorge, se alió con el grupo de los terratenientes que seguían a Camilo Torres. Y cuando pues, le dijeron, bueno, usted ayúdenos cuando haya una batalla, diga que no, que se rindieron, porque los dos tomaron las armas y nosotros les caemos. Y así lo hizo cuando se enfrentaron en Vento Quemada las fuerzas del Congreso, que era un Congreso compuesto por terratenientes, y las fuerzas de Antonio Nariño. Ricaurte hizo esto de que se rendían, los de Nariño se desconcertaron al ver eso y soltaron las armas y perdieron la batalla. Nariño, afortunadamente, que era un estratega extraordinario, logró reunirlos y hacer una retirada sin perder mayor cantidad de hombres, y llegó a Santa Fe, donde empezó a organizar la resistencia. Pero ese fue el triste papel de Antonio Ricaurte en ese momento. Bueno, entonces ahí va la primera tradición. Ahora vamos más al sur, más al sur. Antes de iniciar este programa, te he contado que había tenido la fortuna de poder visitar la hacienda Calibío, cerca a Popayán, donde se dio otra de las batallas entre Antonio Nariño, Juan Sámano y sus militares acompañantes. Y tengo ese recuerdo, Enrique, de haber leído en uno de tus libros, que en ese instante ocurre un suceso que va a gestar una posterior traición, cuando Nariño sorprende a uno de sus militares luego de ganar la batalla, que decapita, si no estoy mal, al militar Asim, al español, le quita la cabeza y empieza como a alardear con esa cabeza. Y eso a Nariño le parece absolutamente espantoso, le reclama, lo degrada a este militar de apellido Rodríguez, creo que le decían la Mosca o el Mosca, y entonces después de esto este señor como que tiene un fervor de resentimiento espantoso. Pero me gustaría que nos contaras un poco más a profundidad de esta anécdota y después vamos a ver cómo esto termina desencadenándose en otra traición. Sí, en la batalla de Calibío que ganó Nariño, como todas las batallas antes de la derrota de Pasto, un coronel de apellido Rodríguez capturó al jefe de los realistas, que era el coronel Asín, y sin más ni más le cortó la cabeza. Y fue y se la presentó a Nariño. Le dijo, mira, aquí está la cabeza del realista tal. Entonces Nariño le pareció asqueroso, un acto indigno de un patriota y de un acto de inhumanidad injustificable. Y recriminó muy duro al coronel Rodríguez y lo degradó a capitán. El coronel, desde luego, quedó supremamente resentido. Y bueno, siguieron las tropas de Nariño victoriosas hasta los ejidos de Pasto, donde se libró una batalla terrible con los pastuzos, que eran unos guerreros formidables. Y Nariño logró hacerlos replegarse hasta la ciudad, pero quedó con pocos hombres, no podía aventurarse a atacar la ciudad con 50 hombres que le quedaban después de esa batalla de los ejidos. Entonces dio orden de que a la vanguardia que se había quedado en los altos de Tacines viniera a apoyarlo para atacar a Pasto. Cuando los dos mensajeros que llegaron a los altos de Tacines para llevar la orden de Nariño encontraron que ahí no había nadie. Se habían retirado las tropas y habían clavado unos cañones. Solo quedaban el coronel Antonio Nariño, hijo de don Antonio Nariño, y un grupo de 30 soldados más que habían decidido quedarse a esperar a su jefe. Y le dijeron, no, aquí dijeron que se había dado orden de levantar el coronel Rodríguez dio orden de que había que levantar el campo y retroceder a Popayán, que esperáramos allá al general Nariño. Entonces, obviamente Nariño quedó muy desconcertado, se regresó a los altos de Tacines
y les dijo a su hijo y a todos los que estaban con él que se fueran, que él se iba a quedar ahí, que él no, en ese momento no tenía cabeza para seguir adelante, que él los Claro. alcanzaba en Popayán. Él parece que en ese momento tuvo un lapso mental y empezó a caminar sin saber para dónde iba y se recostó en un árbol y ahí llegaron unos patianos que eran los indígenas de la región, unos peleadores también muy bravos y que eran los que más habían resistido el ataque de las tropas patriotas. Los dos indios le dijeron, bueno, ¿usted quién es? Y él les dijo, él de pronto recobró el conocimiento y les dijo, yo sé dónde está el general Nariño, llévenme a Pasto y yo les entrego al general Nariño. Se lo llevaron a Pasto y se lo presentaron al general a Aymerich, que estaba con el general Tomás de Santa Cruz, y él les dijo, yo soy el general Nariño. Entonces Aymerich dijo, yo tengo de orden del jefe militar en Quito de que lo fusilemos si lo llegamos a capturar. Y el general Tomás de Santa Cruz dijo, yo prefiero cortarme la mano antes que fusilar a un personaje como don Antonio Nariño, que además es presidente del estado de Cundinamarca, ¿no? Y merece pues que se le respete la vida, no podemos fusilarla. Entonces Nariño dijo, entonces el pueblo en la plaza estaba pidiendo la cabeza de Nariño, del pueblo pastuso, ¿no? Entonces Nariño dijo, permítanme, yo me dirijo a los pastusos. Salió al balcón y les dijo pastusos. Y les echó un discurso, porque no fue tan breve como lo pintan. Les echó un discurso, los elogió su valor, dijo que admiraba a ese pueblo tan valeroso que había resistido con tanto heroísmo el ataque de fuerzas que eran militarmente superiores. Y luego, cuando terminó su discurso, que el pueblo pastuso quedó muy emocionado, les dijo, pastusos, ¿queréis que os entregue al general Nariño? Entonces dijeron, sí. Entonces les dijo, yo soy el general Nariño. Entonces los pastusos, en lugar de pedir su cabeza, estallaron en aclamaciones y vítores y viva el general Nariño. Y pues así terminó ese episodio. Y luego Nariño fue enviado a Quito prisionero y de Quito lo tuvieron unos meses en Lima y ahí lo mandaron a la prisión de Cádiz, a la cárcel real de Cádiz, donde estuvo cerca de 6 o 7 años. Bueno, entonces acabamos con este episodio que parece de película, el que nos has relatado. Entonces ahora Nariño otra vez para Cádiz y ahora otra vez preso. Entonces, para seguir con el desenlace de esta historia, lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Continuamos acá en Vida Conciencia hablando sobre el Grande, sobre Antonio Nariño. Hemos visto cómo esta vida está llena de aventuras, de traiciones, de pasiones, unos relatos absolutamente espectaculares, parecen literalmente de película. Hay que mencionar que Antonio Nariño, durante su juventud y su familia, sobrevivieron a esos brotes de viruela, esas epidemias que hubo en nuestro país en las últimas décadas del siglo XVIII. Y fíjense que, bueno, no le pasa nada ahí, después vienen todos estos periodos de prisión, libertad, ahora batallas, nuevamente traiciones y prisión. Y nos quedamos, Enrique, en el último episodio cuando después los pastusos de estar queriendo que les entregaran a Antonio Nariño para hacer lo que ellos consideraban merecida justicia, terminan cambiando su narrativa y dando vítores y señales de respeto hacia Antonio Nariño. Entonces después, bueno, nos estabas contando, otra vez va preso y va rumbo a Cádiz. Ahora, ¿qué pasa con él acá? Bueno, en lo que tú hablas de la epidemia de viruela, es interesante relatar otro aspecto de Nariño, que es el aspecto científico. Él había sido uno de los discípulos favoritos del sabio José Celestino Mutis,
no participó, no figuró en la expedición botánica, pero participó en ella activamente, sobre todo siempre al lado de Mutis. Cuando estuvo preso aquí en Santa Fe en 1797 y 1803, en el año de 1800-1801 estalló una epidemia de viruela grande. Y de España mandaron lo que se conoció como la expedición de la vacuna. Pero Nariño en prisión, siguiendo lo que había escrito el doctor Jenner, inventor de la vacuna, que Nariño tenía aquí los textos, decidió él fabricar una vacuna y ensayó con ella, la ensayó con su sobrino José María Ortega Nariño, hijo de una de las hermanas de Magdalena Ortega y de uno de los hermanos de Nariño, que en ese momento era un niño. Él fue vacunado, tuvo las reacciones esperadas y quedó inmune a la viruela. Entonces, con esa vacuna de Nariño, vacunaron aquí a todos los niños y a todas las personas, de modo que cuando llegó la vacuna, en la expedición de la vacuna a Santa Fe, ya aquí no había viruela, ya que va a pasar la epidemia gracias a la vacuna de Nariño. Bueno, esta anécdota médica increíble también de ese aspecto investigativo de Antonio Nariño. Gracias, Enrique, por esta aclaración. Ahora, retomando entonces este rumbo de la prisión, que se fue para acá y ya otra vez literalmente extraditado, ¿no? Deportado hacia España, desterrado, no deportado, sino desterrado hacia España. ¿Qué continuó ocurriendo? Lo metieron en la Real Cárcel de Cádiz, pero como él ya tenía un contacto muy estrecho con la masonería desde antes de la publicación de los derechos del hombre, los masones comenzaron a visitarlo en la cárcel de Cádiz, a llevarle informes, a pedirle instrucciones incluso, para ver cómo lograban que se rescatara la Constitución de la Pepa de 1812 y se repusieran las cortes ordenadas por esa Constitución. En ello estaba de acuerdo el general Rafael del Riego, a quien habían nombrado comandante de la expedición organizada por la corona española y por las potencias europeas para reconquistar las colonias americanas. Esa expedición, que se conoció como Expedición de la Santa Alianza, como le digo, la pusieron al mando del general Rafael del Riego, que era masón y que no estaba de acuerdo con la expedición. El general del Riego, siguiendo las instrucciones de Nariño y de los masones, el 20 de enero de 1820, hace ya 100 años, se declaró en rebelión, suspendió la marcha de la expedición y inició sus fuerzas, marchó con sus fuerzas hacia Madrid para reponer la Constitución de la Pepa y reinstalar las cortes democráticas y constitucionales. Sobre este episodio de Riego quiero hacer una pequeña cuña, no para mí, sino de un gran escritor y historiador colombiano, el doctor José Antonio Cruz, que acaba o va a publicar en estos días un tomo sobre la historia de esa revolución de Riego, muy interesante. ¿Cómo? Sí, adelante, continúa, por favor. Riego realizó victorioso su expedición, depuso la monarquía absolutista, e instauró las cortes constitucionales. Obviamente no tumbó la monarquía porque Riego era monarquista, pero no absolutista, era liberal. Y esa reinstalación de las cortes permitió que se ordenara la libertad de Antonio Nariño, que seguía preso en Cádiz. Lo soltaron a principios de febrero de 1820.
Nariño entonces ya había empezado a escribir desde la prisión las famosas cartas de Enrique Somollar que se publicaron en la Gaceta de Cádiz y que son un relato de los atropellos cometidos por el general Pablo Morillo durante la Reconquista, después de la toma de Cartagena hasta 1820. Le hace una severa condena de las acciones de Morillo y elogia la acción de Riego y la reinstalación de las Cortes. A él lo nombran diputado por la Nueva Granada a esas Cortes. Pero antes de que él fuera a tomar posesión de su escaño de diputado, los fernandistas, los absolutistas, lograron que se dictara una orden de prisión contra él. Y los masones le dijeron mejor que ponga mar de por medio, o si no lo van a meter preso y quién sabe qué le pueda pasar. No va a estar a nuestro alcance ponerlo a salvo. Nariño pasó a la isla de León, donde estuvo un mes, y de ahí pasó a Gibraltar, donde recibió el número del correo del Orinoco, que lo puso al tanto de lo que estaba sucediendo en la Nueva Granada y de que en Londres estaba de ministro plenipotenciario de Colombia el doctor Francisco Antonio Sea. Es decir, que ya Londres, el Reino Unido, había reconocido la independencia de la Nueva Granada al establecer relaciones diplomáticas. Le pareció que era un logro extraordinario y pasó a Londres, donde se reunió con Sea y lo ayudó pues en los contactos con los ministros ingleses y a conseguir un empréstito que se necesitaba para sostener el ejército libertador, empréstito que se consiguió, pero que desgraciadamente aquí no hicieron de él muy buenos. Aquí le cambiaron la destinación para la cual fue conseguida seguramente. Y pues bueno, nos quedamos acá cortos de todo lo que hay que hablar acerca de la vida de Antonio Nariño. Nos queda faltando ya ese segmento donde él regresa acá, donde termina pasando sus últimos días en Villa de Leyva. Pero para terminar, quisiera que nos pudieras compartir algo. Y es, ¿cuál podría ser ese mensaje para los televidentes? Un mensaje breve de cuál es la relevancia de que nosotros aprendamos a conocer nuestra historia, Enrique. Bueno, es importante que aprendamos a conocer la historia, del mismo modo que es importante que conozcamos quiénes somos, personalmente quiénes somos, quién es nuestra familia, de dónde venimos, porque así no es la única forma de saber para dónde vamos. Y conocer nuestra historia es la única forma de que podamos orientar el país hacia un futuro mejor del que hemos tenido hasta ahora, hacia un futuro verdaderamente promisorio para todos los colombianos. Él es Enrique Santos Molano. Enrique, gracias por haber aceptado la invitación al programa. Gracias a usted, Camilo, y a Canal Capital por esta invitación que me complace muchísimo. Bueno, y a todos los televidentes, entonces ya saben lo relevante que es seguir explorando y aprendiendo sobre nuestra historia. Vamos a dejarles acá las redes sociales del maestro Enrique Santos Molano para que ustedes puedan seguirlo, consultarlo, preguntarle, porque seguramente nos quedó faltando tema por explorar. Nos vemos en una próxima emisión de Vida Conciencia.